Buenos días con alegría. Aquí estamos un día más, dispuestos y dispuestas a caminar en el consejo de Dios, bajo el paraguas de su palabra. Ese consejo de Dios que trae a nuestra vida siempre aliento, fortaleza, es el que nos ayuda para enfrentar las jornadas que nos son propuestas. Y sabemos que con Él podemos caminar seguros y seguras, que con Él somos más que vencedores, ¿verdad? Más que vencedoras. Algo que siempre debemos tener en cuenta es que Dios responde a la oración. Pero a veces Dios también está en silencio. Como cristianos, todos hemos estado allí, o lo estaremos. Podemos buscar a Dios fervientemente, pero a cambio solo sentimos su silencio. Este silencio puede ser difícil, frustrante, e incluso puede llegar a ser insoportable. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Job, que conocía bien el silencio de Dios. En su dolor y en su sufrimiento, clamó a Dios, pidió respuestas, siguió preguntando, pero la respuesta no llegaba. Durante los primeros 37 capítulos del libro de Job, podemos leer cada uno de sus clamores. Clamores por ayuda, clamores por alivio, pero estos solo encontraban el silencio ensordecedor de Dios. Lo mismo muchas veces pasa con nosotros, ¿verdad? No siempre vamos a escuchar la voz de Dios, pero de Job podemos aprender algunas cosas prácticas que podemos hacer cuando Dios parece estar en silencio. La primera cosa es examinarnos a nosotros mismos. Podemos preguntarnos, Señor, ¿hay algún pecado no confesado en mi vida? Y podemos decir, como el salmista, líbrame, Señor, del pecado oculto. Asegúrate de que no hay nada que te impida escuchar la voz de Dios. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese mirado al pecado, el Señor no me habría escuchado. Esto requiere un profundo desafío para nuestra vida, porque requiere mirar profundamente en nuestro corazón. ¿Hay algo que estoy haciendo que no agrada al Señor? Si Dios trae cosas a tu mente, pídele perdón, reconoce tu condición y apártate de aquello que está haciendo que el silencio de Dios se prolongue. Algo muy importante que debemos recordar es que no hay vergüenza en el arrepentimiento. Este acto de fe agrada a Dios y restaura nuestra comunión con Él. La segunda cosa es acepta la autoridad de Dios. Debemos entender que Dios puede estar en silencio, que no hay obligación de que Dios nos responda y nos informe y nos haga saber. Él es absolutamente libre. No hay ningún obstáculo para Él. Yo no puedo obligar a Dios o detenerlo. Él es capaz de hacer lo que le plazca siempre, en todas partes. Esto es algo que nos cuesta a veces, nos cuesta entender. Dios responderá cuando Él quiera y de la forma que Él considere oportuna para bendecir nuestra vida. Nuevamente mencionamos a Job. Job decía en el capítulo 2 y en el versículo 10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Job sabía que aunque no entendía lo que estaba pasando en su vida, él no era nadie para cuestionar a Dios. Él decía, aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 18:15. Nada en la vida de Job y en la nuestra sucede sin que Dios lo conozca, sin que Él tenga un plan perfecto en medio de cualquier situación para cumplir su propósito en nuestra vida. Dios tiene el control. Él no nos suelta en ningún momento. Él limita incluso las acciones de nuestro enemigo, Satanás. Por eso tenemos que confiar plenamente en Dios. Dios sabe hasta dónde podemos soportar, sabe lo que necesitamos
pero sobre todo, Dios sabe cómo llevarnos a obtener todo lo que tiene preparado para nuestra vida. Debemos confiar. La tercera cosa es, escuche lo que Dios está diciendo. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Aunque Dios pueda parecer silencioso con respecto a una solicitud o petición específica, debemos recordar que Él está en un estado constante de comunicación con nosotros. Cuando leemos su palabra, Él nos habla. Y a menudo los textos de la Escritura tienen respuestas y significados nuevos para nuestras vidas en respuestas a nuestras oraciones. Y por último, reconoce que el silencio de Dios puede ser íntimo. El silencio también puede ser un signo de confianza de Dios en ti. El Evangelio de Juan cuenta la historia sobre los amigos de Jesús, Lázaro, María y Marta. Cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, dice que se quedó unos días más donde estaba y Lázaro murió. Cuando Jesús llegó, las hermanas le dijeron, si hubieses estado aquí, si no hubieses guardado silencio, a lo mejor mi hermano viviría. Y Jesús les dijo, esto ha sucedido para que podáis ver la gloria de Dios. Tenemos que confiar en los silencios de Dios, porque en los silencios de Dios, el amor de Dios se hace presente y su gloria se manifiesta. Así que confiemos plenamente en el Señor, porque también al final podremos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que el Señor nos bendiga y no olvidemos que a los que aman a Dios, la suma de todas las cosas le ayudan a bien. Buenos días con alegría.